Estamos ahora en comunicación, ya se encuentra vía Zoom. Le damos la bienvenida al doctor Gutiérrez. El director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, doctor Jorge Gutiérrez. ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Muchas gracias por atendernos. Doctor, más que nada queríamos charlar con usted, con alguien que está al frente de todo este tema de las enfermedades epidemiológicas, ¿no? Y que afortunadamente ahora tenemos una buena noticia, no obstante, obviamente sabemos que hay que ser muy cautos, pero obviamente que es muy esperanzador lo de la vacuna contra el COVID que anunció el gobierno nacional. Quería saber cuál es su postura, qué le puede decir a los misioneros con respecto a esto. En principio, convengamos que tenemos que ser prudentes y Ujú. que claramente esto tiene algunos grises de que uno no tiene que mirar a otro lado, ¿cierto? Sí. Eso es así, digamos. Pero yo quiero remontarme un poco a la estrategia y qué significa la vacuna dentro de la estrategia que sigue la provincia, independientemente de la nación. Nosotros en todo este tiempo hemos estado encapsulados y de alguna manera hemos llegado a aquel lugar donde sabíamos que iba a pasar de la introducción de la enfermedad en forma lenta y progresiva con nosotros, ¿cierto? Nosotros tuvimos que mantener mucha gente afuera, muchos misioneros afuera, que venían de los lugares donde estaba circulando a rabiar el virus, Ujú. y teníamos que cuidarnos de esa situación, ¿cierto? Más allá de que siempre reconocimos el tema de la paciencia que tuvieron muchas personas que estaban afuera, que querían venir, con muchas razones. Uno es misionero, tiene sus casas o tiene sus familiares, a lo mejor ya no tiene más domicilio, pero tiene gente a que atender en misiones y tenía que quedarse afuera, ¿cierto? Despacito y progresivamente estos han ido ingresando y con ellos ha entrado el COVID, claramente, ¿cierto? Si Ujú. uno mira que, por ejemplo, cuál es en el principio, cuando empezó a entrar, casos, quienes traían y tenían los camioneros y las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Fueron los que tuvieron mayor cantidad de casos, ¿cierto? ¿Por qué ocurría esto? Y porque nosotros estamos tratando de tener la menor cantidad de casos y en forma progresiva para que nuestro sistema sanitario no colapse. Dicho esto, se hizo un esfuerzo social, se hizo un esfuerzo, si ustedes quieren decirlo, familiar, se hizo un esfuerzo económico, financiero, ¿cierto? Todos estuvimos forzados en esto, pero esto no es eterno. Ujú. Nosotros sabemos que esto tiene que llegar un momento en que nosotros, esto tiene que terminarse. Y ahí me remonto a la historia de las pandemias. ¿Por qué pandemia? ¿Cierto? ¿Qué tiene distinto si es una enfermedad que tiene muchos países? ¿Qué sé yo? Eso lo vemos habitualmente, ¿cierto? El dengue ha estado en muchísimos países, pero no ha sido una pandemia. ¿Qué es pandemia, cierto? Porque pandemia es una enfermedad, generalmente es nueva y que va a afectar a todos. O sea que cuando se inicia la pandemia, habitualmente el nivel de personas que han sufrido una enfermedad es cero. Y ahí empiezan normalmente entonces a contagiarse. Y en ese momento tenemos todo el arco. Tenemos aquellos que son asintomáticos, tenemos los que tienen síntomas leves, los que tienen síntomas más importantes y se internan, los que van a terapia, tienen respirador, y los que se mueren, ¿cierto? Eso es así. Mientras tanto, el sistema sanitario hace lo que puede en esta situación de que no tiene con qué poder defenderse, salvo que llegue la vacuna. Cuando llega la vacuna, empieza otro proceso en el cual ya tenemos una herramienta, ya nos podemos defender, ya empezamos a utilizar el efecto capullo, que es aquel, o el efecto rebaño también es el mismo, en el cual muchas personas se inmunizan y una que está en el medio que no se inmunizó por determinadas situaciones, por ejemplo, porque es un chico y no se vacunó, lo va protegiendo el hecho de que las personas que están a su alrededor se van vacunando. El manejo, la estrategia de esto que nos pasó, cierra bien cuando llega la vacuna. Sin vacuna es solamente sentarse a contemplar lo que pasa, ¿cierto? Sin poder atender a los pacientes. Entonces, por eso es tan importante esta situación de vacunarse, y es en general, porque es el momento donde cierra la pandemia, donde vamos a tener el grupo de los que han tenido ningún síntoma, pocos síntomas y muchos síntomas, pero después vamos a tener los vacunados, que más aquellos que ya sufrieron la enfermedad
van a ser el pool de las personas que no van a estar con riesgo, ¿cierto? Así que realmente cierra la pandemia el hecho de vacunar. Qué bueno. Buenas tardes, doctor. Qué importante lo que dice, porque a nivel nacional ya hay campañas de algunos trabajadores de prensa que dicen que no se van a vacunar y empiezan a alardear sobre ese tema, ¿no? Y ahí es donde la sociedad por ahí, como, o en qué creer, pero está bueno que usted aclare eso. ¿Cómo es que sirve una vacuna? Bien. Yo en eso voy a hacer unas cuantas reflexiones y que usted creo que van a conseguir conmigo. ¿Ustedes piensan que cuando se inicia una vacunación, y remontémonos a años atrás, esa vacuna que se empieza utilizando no va a sufrir modificaciones? A lo largo de los años, todas las vacunas que nosotros hemos ido colocando dentro de la cobertura, fueron cambiando, fueron mejorando. De manera que la primera vacuna seguramente habrá tenido efectos y las vacunas posteriores fueron mejorando, ¿cierto? Probablemente nos pase eso. Al principio no va a ser la vacuna perfecta, pero tenemos que vacunarnos. Y la pregunta es, si no nos vacunamos, ¿qué? O sea, a todas aquellas personas que creen que tienen fórmulas mágicas, les preguntamos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No se van a vacunar? Hay un montón de personas que sí se van a vacunar, que con gusto van y se vacunan, y que van a tener su defensa, ¿cierto? Y va a haber otras que van a ser muy pocas, por otro lado le digo, porque en general la mayor parte de la población está dispuesta a vacunarse, está esperando la vacuna, y entiende cómo es la jugada de esto. Entiende que no cierra si no nos vacunamos. La mayor parte de la población. Y después hay otros que abusan de poder tener un micrófono delante, digamos, y poder decir cualquier barbaridad sin tener conocimiento, mucho sentido y mucho estudio, ¿cierto? Totalmente, cierto. Doctor, buenas tardes. En cuanto a esto que estamos hablando, ¿no? Yo tampoco tengo mucho conocimiento acerca de esta vacuna. ¿Usted qué nos puede contar acerca de esta vacuna en particular que la Argentina va a adquirir? ¿Qué se sabe? ¿En qué fase está? Si está, o sea, ¿cuál es el proceso que tiene? Bueno, según lo que estuve leyendo a partir de los papers que son de distribución y que por ahí nos llegan como información, hay dos o tres cuestiones, incluso por ahí charlas con expertos, hay dos o tres informaciones que son interesantes. Primero, que no es virus vivo. Y estoy hablando exclusivamente de la poca información que ha llegado de la rusa, y después voy a hacer otras menciones a las otras posibilidades. Se trata de un montaje sobre unos cromosomas, se monta información sobre estos, y a partir de eso, este sistema de montaje ya es viejo, o sea que ya tiene antecedentes de haberse usado con otras vacunas por parte de los rusos, y es lo que da un poco de garantía, digamos. Y a su vez se hace un montaje de antígenos del COVID para que, colocado en las personas reaccionen y entonces hagan su inmunidad. Dicho esto, existen un montón de vacunas, hay más de 120 vacunas, o sea, 120 lugares donde están haciendo las vacunas, y que también van a tener otros formatos, digamos. Lo que le quiero decir que a cada una hay que atenerse. Nación dijo que va a haber varios tipos de vacuna. Ahí en el medio hay una situación comercial en la cual hay que ver a quién se le puede comprar, hay que ver quién es más accesible, hay que ver si nos pueden hacer la cantidad de vacunas que nosotros necesitamos. Claro, ese es el tema, porque el mundo va a estar detrás de las dosis, ¿no? Todo el mundo va a estar detrás, entonces por eso digamos, desde el gobierno nacional están viendo este abanico de ofertas que va a tener el Estado, digamos, en los distintos países, ¿cierto? Y ahora hay una pregunta interesante que seguramente usted me iba a querer hacer con respecto a la vacuna, es, por ejemplo, todas las vacunas, digamos, cuánto tiempo tardan y cómo es que esta vacuna ha tardado menos, ¿cierto? Y ahí hay un par de cosas que quiero decirle. Primero, que el arsenal científico y de estudios y la parte de expertos en esto no es lo mismo que hace 10 años atrás. Si ustedes en realidad se ponen a pensar, vacunas nuevas después de HPV, por ejemplo, no ha habido gran cantidad, por lo menos que hayan tenido
que hayamos tenido nosotros. De manera que saber que seguramente han mejorado las capacidades científicas para conseguir la vacuna, ¿cierto? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema es que también esta cuestión empresarial de la posibilidad de rápidamente elaborarlas y gestionar, repartirlas, también ha cambiado. Todo es mucho más rápido ahora, por lo cual uno entendería que se explica por qué todo esto es mucho más rápido, ¿cierto? En la situación de la seguridad de la vacuna, hay dos temas, ¿cierto? Y en eso también está involucrada la OMS, ¿cierto? ¿Ustedes creen que se podría repartir vacunas ligeramente sin que nos pase un escándalo internacional y que los países no se resguarden de la situación de hacer una vacuna que sea un desastre? Total. Es decir, eso es impensable. Nadie puede trabajar tan ligeramente con las vacunas y pensar que no va a pasar nada. ¿Sí? Seguramente tiene un resguardo importante y eso hace que uno confíe en esta cuestión porque desde el punto de vista sanitario es prácticamente inexplicable la situación de que se envíen ligeramente vacunas al mundo sin tener algún tipo de seguridad. Cari. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Con respecto a lo que usted comentaba, la vacuna, la última que tuvieron así en situación de pandemia fue la de la gripe A, H1N1, y que la misma todos los años va cambiando, depende el virus cómo va mutando. Pero cambiando de tema, me interesaría saber cómo es la política de vacunación en la provincia y cuántas dosis se llevan a aplicar a lo largo de estos años. Perdón, no entendí. ¿Cómo es la política de vacunación en la provincia en cuanto a calendario obligatorio y cuántas dosis tienen estimados que se han colocado a lo largo de estos años? Karina, vos haces la pregunta también. Karina le puso la pregunta incisiva finalmente. Nos dijo a nosotros que no podíamos... No, sí, pero porque a nivel sabe, general de vacunación, sabe, a nivel de general no, de vacunación. El tema, a ver, esto en principio, primero vamos a ver qué nos pasa en esta primera campaña. O sea, la vacunación tiene dos momentos, ¿cierto? Tiene lo que se conoce como cobertura de calendario, que esas son las normales que se coloca a todos los chicos. Claro. Y tiene las campañas, y ustedes saben que, por ejemplo, la campaña que más conocemos es la campaña del antigripal. Sí. ¿Cierto? La campaña del antigripal no se hace todo el año. Empieza a partir de abril y más o menos se extiende hasta octubre, digamos, y habitualmente, como bien dice Karina, conocedora del tema, va cambiando año a año, de acuerdo a la información que se tiene de lo que pasó en el hemisferio norte. En el hemisferio norte hay un cambio, una mutación habitualmente de los virus influenza. Entonces, tomada esa información, al invierno siguiente, al hemisferio sur, se le coloca otros antígenos, digamos, ¿cierto? Esa es la versión que va teniendo. En esto, en principio, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de la vacuna, ¿cierto? Si me preguntaras, por ejemplo, ¿cuánto va a durar la inmunidad que dé la vacuna? No lo sabemos. No lo sabemos. Y quien lo diga miente. Es imposible saber cómo hacer algo que recién empezó, que ya sabe, no, va a durar 3 años, 5 años. ¿Cómo vamos a ver? Pero, por ejemplo... En principio vamos a ver, primero... Doctor, por ejemplo, la vacuna al año siguiente vamos a tener algún tipo de información. Digamos, y después vamos a tener que ir viendo, ¿cierto? Si va a entrar dentro del calendario. Fíjense ustedes, por ejemplo, que seguramente es una pregunta que van a querer hacer, el tema de las edades también. Digamos que nos ha cambiado totalmente el paradigma. Siempre nos apresurábamos con los recién nacidos, los niños. A los chicos. Y ahora estamos diciendo los mayores de 60, las personas de riesgo, y también decimos, en principio no vamos a vacunar chicos, ¿cierto? Para no ser impensado. Sin embargo, vemos que a lo que menos afecta es a los chicos, que es separarlos con una vacuna nueva cuando los chicos es a los que menos afecta.
Así es. Eso es, digamos, sentido común. Sí. No, realmente está buena toda la aclaración que hace. Perdón, ahora se callaron. No, la estábamos escuchando atentamente. No, lo importante es esto, doctor, porque como decía Marcela acá hace un ratito, está muy bueno despejar dudas y también tomarlo con mucha seriedad. Nosotros los comunicadores, a través de ustedes, los profesionales, los que entienden, los que están justamente en este tema, de que expliquen y de que para erradicar esa malintencionada información de dudar de una vacuna, un periodista sentado en un micrófono diciendo cualquier cosa, realmente a mí me llama mucho la atención qué nivel de ignorancia, ¿no? Porque tratar de poner en duda una vacuna de una superpotencia como Rusia o lo que fuere, y también, como dijo usted, ¿qué gobierno va a querer fomentar la vacunación con algo que le va a hacer mal a su pueblo, a sus ciudadanos, al mundo, ¿no? Esto más que nada la importancia de la vacunación, porque todos, como usted dice ahora, esta nueva etapa viene en los adultos que tienen que, sí o sí, los mayores de 60 años vacunarse, no solamente los niños, como están acostumbrados los padres recién nacidos, primer año, dos años, llevarles siempre para que se vacunen porque quieren que su hijo tenga buena salud, ¿no? Erradicar y despejar eso, más que nada era también para eso, para llevar tranquilidad, de que cuando llegue vamos a tener todos, sobre todo las primeras personas que se tienen que vacunar sí o sí, y más que nada eso, ese mensaje, ¿no? Que llegue el buen mensaje a las casas, que no duden y de que tengan confianza, porque no, o sea, los médicos y los gobernantes no van a querer el mal para su gente, se supone, ¿no? Sí, usted ha dicho encadenadamente una cantidad de verdades que son así, digamos. Yo les quito responsabilidad en algún punto porque la gente enseguida pide información por parte de los comunicadores y ustedes a veces tienen la obligación de dar información que muchas veces desconocen y que muchas veces quienes tienen la información no se la transmiten, ¿cierto? Sí. En ese sentido. Por otro lado, si ustedes dicen, ¿cómo una persona que a lo mejor no tiene sapiencia, no tiene expertise en estos temas se atreve a hablar? Y yo le digo que, por otro lado, convengamos que hay profesionales que teóricamente tienen mucha formación y salen a decir cualquier cosa. Así que, en ese sentido, todos tenemos el saldo puesto en la cuestión de que tenemos que ser prudentes y tenemos que ser responsables en esto. Tiene razón. Y salir a contar qué se sabe y probablemente también aceptar algunas cuestiones que no se saben, ¿cierto? Si ustedes me preguntan, yo les diría que seguramente esta vacuna va a ser perfectible, pero les quiero decir que casi todas las vacunas no son las vacunas iniciales. Todas han ido teniendo cosas y seguramente los primeros habrán tenido un poquito más de reacciones que aquellos que se están vacunando ahora. Yo les doy un ejemplo. Normalmente llegan a la provincia algo que fue por ahí muy cuestionado y muy criticado, digamos, y sin saber de la vacuna antigripal, 250.000 dosis anuales. En 10 años esos son 2.500.000 dosis, se pusieron solamente en Misiones. No hemos tenido un solo caso grave, no tenemos ni una sola denuncia, más allá de que a alguno le haya dado un poquito de fiebre, que le haya dolido el brazo, sí, que es normal. Pero no hemos tenido de 2.500.000 en 10 años. Entonces, yo no sé qué van a salir a decir ahora, digamos. Y en ese sentido yo les digo que yo voy a ser lo primero que me voy a vacunar. Sí. Eso no sé si eso sirve o no sirve, pero quiere decir que estoy hablando en el sentido de que tengo confianza y que me voy a vacunar porque soy personal de riesgo, claramente. Pero aparte la vacuna siempre es buena para la prevención, eso es lo que hay que atacar. O sea, colocarte la vacuna no implica que no te vas a contagiar, sino que te va a ayudar a prevenir que se complique la situación. Porque muchos creen que vacunarse significa, ay, no me voy a contagiar. Sí, tal cual, es una herramienta de prevención, digamos. Claro. Porque aparte, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a enfermarnos para salir a reaccionar? Claro. Digamos, cuando en realidad el paradigma de la acción médica es la prevención. Sí. Digamos, todos quisiéramos ir a preguntarle a nuestro médico qué puede hacer para prevenir una enfermedad antes que ir enfermo con tos, catarro, fiebre, mal estado general, obviamente. Si tenemos una herramienta para prevenir, siempre es mejor usarla.
Ojalá que en algún momento también se fabrique algo contra el dengue, ¿no? Una vacuna contra el dengue también, por ejemplo. Bueno, que es algo que es también... un tema eso, ¿no? Ahí no creo que... Por ahí nos saca de contexto, pero fíjense, por ejemplo, cuando uno no encuentra respuesta, lo que pasa, ¿cierto? El dengue lo que tiene de difícil son los 4 serotipos. Claro. Y con esos 4 serotipos se la ingenia para complicarnos la vida, ¿cierto? Porque el tema es que hay que conseguir en forma homogénea la inmunidad para los 4 serotipos. Pero doctor, y el serotipo 2 y el serotipo 3 cuesta mucho. Ajá. Y eso habría que fabricar acá en la provincia, porque Rusia no creo que no fabrique contra el dengue. No debe haber allá. No, el mosquito se va a encargar de tirarles a todos, ¿no? Es cuestión de tiempo nomás. Está bueno, entonces. Con el calentamiento global, acuérdense que nosotros seguimos haciendo desastres, seguimos haciendo incendios, y eso lleva a la emisión de carbono. El carbono produce el efecto invernadero y el calentamiento global. Y vemos lugares donde no existía ni posibilidades de que esté vamos a exportar mosquitos Aedes, y está llegando. Claro. Sí. En el sur. Que lugares como Mendoza, San Juan tuvieran dengue y están teniendo dengue. ¿Sí? Qué barbaridad. Doctor, agradecemos mucho la comunicación y su mensaje también para todos los misioneros acerca de esto, ¿no? De lo reciente, de las novedades y de la importancia de por qué tenemos que vacunarnos llegado el momento de que tengamos esta dosis para prevenir o para apaciguar, digamos, lo que causa este virus. Muchas gracias, doctor, por esta comunicación, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Hasta luego.